Bueno, vamos a ver la segunda parte de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Un objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme si va en línea recta y recorre espacios iguales en tiempos iguales. Una cosa, ahí podemos ver un camión que se desplaza a 60 kilómetros por hora. Va en línea recta, en una carretera que es recta y a velocidad constante. O sea, a medida que pasa el tiempo, va a ir siempre a la misma velocidad. Entonces, en el MRU, ahí su mismo nombre lo dice, la velocidad no cambia, permanece constante, por eso es uniforme, con eso se refiere a la velocidad. Y como la velocidad es siempre la misma, lo que estoy diciendo es que este móvil no va a acelerar, o sea, no va a aumentar la velocidad ni tampoco va a disminuir. Entonces la aceleración va a ser igual a cero. Ojo, que eso no quiere decir que no se mueva, lo que estoy diciendo es que no cambia su velocidad se mantiene uniforme. Entonces, ¿cómo se construyen los gráficos de MRU? Por ejemplo, yo acá tengo una hormiga que en un tiempo 0 está en la posición 0. En un tiempo 1 de una hora está en la posición 2 que va a ser 100 kilómetros. Y en un tiempo 2 de 2 horas va a estar en una posición de 200 kilómetros desde este punto 0. La velocidad a la que se desplaza esa hormiga es de 100 kilómetros por hora. Entonces yo acá puedo hacer esta gráfica de posición en función de tiempo, donde en la posición 0, que es 0 kilómetros, va a ser en el tiempo 0. La posición 1, de 100 kilómetros, el tiempo va a ser una hora, y en la posición 2, que son 200 kilómetros, el tiempo va a ser 2 horas. Vamos a ver cómo se construye. Entonces, acá volvimos a pasar la tablita, ahí vimos cómo son las correspondencias, y ahora podemos construir. Entonces tenemos nuestro tiempo 0 y nuestra distancia 0, X. Fíjense que acá X es de posición en el eje, en estos gráficos, en todos los gráficos de MRU, el tiempo siempre va en el eje de las X, o sea, en el eje horizontal siempre va a estar el tiempo. Por eso todas estas funciones son en función de tiempo. Entonces, el tiempo que tengo es 0, 1, 2, bueno, en este caso 3 que no está puesto en la tablita. Entonces, en el tiempo 0 está en una posición 0. En el tiempo 1 va a estar en una posición de 100 kilómetros, a las 2 horas va a estar en la posición 200 kilómetros, 3 horas 300 kilómetros. Yo esto si lo uno me va a quedar esto. Uniendo todos los puntos voy a tener una gráfica de posición en función del tiempo. Entonces esto es una función lineal. Bueno, a esto se le suele llevar abreviadamente, acá tenemos otras formas de escribirlo, x paréntesis t, x función de t o x igual a x entre paréntesis t. Todo esto quieren decir lo mismo, posición en función de tiempo. Bueno, este es nuestro primer gráfico de MRU y se construye con esta tablita de posición en función del tiempo. Esta tabla me va a permitir deducir, poder calcular desde lo gráfico. Por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto va a las 4 horas, tiro una línea hasta acá, hasta arriba, pongo acá 4 y después me fijo cuál sería la posición en las 4 horas y a 400 kilómetros. O por ejemplo, si trazo otra línea a la hora y media, cuántos kilómetros voy recorriendo, tiro acá, puedo unir el otro punto y me va a dar que recorre 150 kilómetros, así que esa sería la posición. Entonces, esto sería la representación de la posición X en función del tiempo. Entonces, acá podemos dibujar también la velocidad en función del tiempo. Fíjense que va a velocidad constante. La hormiga iba siempre a 100 kilómetros por hora. Entonces, en una hora, en la hora 1 iba a 100 kilómetros, a la hora 2 iba a 100 kilómetros, a la hora 3 iba a 100 kilómetros. Y como es una velocidad constante, esto va a, por ejemplo, yo quiero saber a las 5 horas a qué velocidad iba, va a seguir siendo a 100 kilómetros por hora. Entonces, este es el gráfico de velocidad. Fíjense que ahora ya no está más posición, ahora está velocidad, por eso acá tenemos kilómetros por hora. Recién teníamos solo kilómetros por posición. Y si dibujáramos la aceleración en función del tiempo, fíjense que la aceleración está en el eje X. Como les había dicho, que el tiempo está siempre en el eje X, porque todas estas son en función del tiempo. Entonces dibujo en el eje X el tiempo y acá en el eje Y tengo la aceleración. La aceleración es igual a 0 porque el móvil no aumenta ni disminuye la velocidad. Va siempre a la misma velocidad, entonces no hay aceleración. Ojo que no es lo mismo aceleración igual a 0 que objeto que está detenido. No, la velocidad es uniforme, va siempre a 100 kilómetros, no aumenta, no disminuye, entonces la aceleración es igual a 0.
Bueno, entonces con estos gráficos, 3 gráficos, nosotros podemos ver cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, el gráfico de velocidad en función de tiempo muestra que la velocidad se permanece constante. Por eso es una línea recta paralela al eje X, o sea, al eje del tiempo. En este gráfico yo veo eso, que la velocidad permanece constante. En el gráfico de la aceleración en función del tiempo, lo que yo estoy viendo es que la aceleración es todo el tiempo cero, o sea que la velocidad no aumenta ni disminuye. Y el gráfico de posición en función de tiempo muestra que la posición va aumentando linealmente a medida que va aumentando el tiempo. Ahí están las 3 características del MRU. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos? Todos ustedes saben calcular, aunque no se den cuenta, la velocidad. Por ejemplo, yo digo que voy de acá a un pueblo que queda a 300 kilómetros y tardé 3 horas, ustedes automáticamente, yo les pregunto, ¿a qué velocidad fui? Y dividen el espacio recorrido 300 en tiempo, 3 horas, iría a 100 kilómetros por hora. Entonces es una cuenta que siempre realizamos, nada más que no tienen todavía la teoría de la física. Bueno, yo acá tengo una tortuga que en un tiempo cero está en una posición cero y a un tiempo final está en una posición final. Entonces yo resto posición final menos posición inicial, como hemos visto en el video anterior, voy a tener la distancia recorrida. Salió desde acá, desde una posición cero y llegó a una posición final. Entonces, para calcular la velocidad, yo tendría que hacer delta X. Recuerden que delta X quiere decir posición final menos posición inicial. Vean el primer video donde expliqué todos estos temas. Y donde el delta T quiere decir tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, esta espacio recorrido sobre tiempo empleado, con esto esta es mi primera fórmula, que sería la velocidad en el MRU. Este gráfico, este dibujito es una regla mnemotécnica que usan muchísimo para los cálculos para sacar las fórmulas en MRU. Por ejemplo, acá esto sería distancia recorrida, velocidad y tiempo. Si yo quiero calcular la distancia recorrida, entonces hago la multiplicación de velocidad por tiempo. ¿Sí? Si quiero, esto acá indicaría multiplicación, esto indicaría división, la línea horizontal. Entonces, si yo quisiera saber cuánto es la velocidad, sería igual a espacio recorrido, distancia recorrida sobre tiempo, como ya lo habíamos visto acá. Si quiero calcular el tiempo, sería distancia recorrida sobre velocidad. Entonces, acá tenemos las 3. Entonces, pueden ver que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, el tiempo es igual a distancia sobre velocidad y la distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Yo prefiero hacer el pasaje de unidades, que me resulta más fácil. Todos sabemos cuál es la fórmula de la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Ustedes recuerden que cuando van a un lugar y le preguntan a qué velocidad fui a 90 kilómetros por hora, o el colectivo viajaba a 100 kilómetros por hora. Entonces siempre es distancia sobre tiempo, que es lo que nosotros ya lo sabemos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero despejar la distancia, acá el tiempo está dividiendo, entonces lo paso al otro miembro multiplicando. Entonces acá tengo velocidad por tiempo es igual a distancia. Lo vamos a acomodar para que quede bien. Entonces acá ponemos distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora vamos a despejar la siguiente, que sería, si yo quiero averiguar el tiempo, lo primero que voy a hacer va a ser pasar el tiempo que está dividiendo multiplicando. Y después yo tengo que dejar el tiempo solo porque lo tengo que despejar. Entonces esta velocidad que está acá multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces ahí tengo mi fórmula de tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y por último, bueno, y ya tengo las 3, listo. Entonces tienen 2 formas de llegar a las fórmulas que vamos a usar. Bueno, vamos a empezar estos problemitas sencillitos, así visuales. Siempre que tengan un problema, lo primero que tienen que hacer es extraer los datos. Acá yo tengo, en el caso de MRU, va a ser o la distancia recorrida, o el tiempo, o la velocidad. Alguna de las 3 cosas van a necesitar averiguar. Entonces acá tenemos la distancia recorrida, 15 metros, el tiempo, 3 segundos. ¿Qué me pide la velocidad? ¿Cuál era la fórmula? Ahora paren acá y traten de resolverlo solo y después continúan. Bueno, entonces la fórmula que yo voy a usar va a ser la siguiente. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazo en la fórmula 15 metros dividido 3 segundos. Hago la cuenta, 15 dividido 3, 5 metros sobre segundo. Muy bien. Vamos al siguiente problema.
calcula la distancia recorrida. En este momento detienen el video, tratan de calcularlo y después ven a ver qué tal les salió. Lo primero que hago es extraer los datos. Distancia, no, eso me pide que averigüe. Tiempo, 5 segundos y la velocidad, 4 metros sobre segundos. Entonces, esta sería la fórmula que yo utilizaría. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo, solamente reemplazo. Muy importante, acá segundos con segundos se van, entonces 4 por 5, 20. 20 metros, perfecto, porque es una distancia y tiene que quedar en la unidad que corresponde, que serían metros. Y ahora en este tercer caso, que tengo que calcular el tiempo. Bueno, detengan el video y traten de encontrar los datos, la fórmula y el resultado. Después continúen. Bueno, entonces los datos que me da es distancia, 40 metros, tiempo, ¿no? Es lo que tengo que averiguar, y la velocidad, 5 metros sobre segundo. Entonces, si yo tenía que averiguar el tiempo, la fórmula era distancia sobre velocidad. Reemplazo 40 metros sobre 5 metros sobre segundo, metro con metro se va, 40 dividido 5 es 8, 8 segundos. Perfecto, porque es tiempo, entonces está en la unidad que corresponde. Bueno, esto sería todo. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.